Estimados participantes, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Administración Logística. Vamos a continuar con nuestro tema que se deriva directamente de la clase anterior. La sesión anterior hablamos de la calidad dentro del servicio al cliente. Ahora nosotros vamos a hacer un análisis cómo este cliente debe ser eh, interpretado, por decirlo de alguna manera, dentro del sistema logístico. Y me gustaría también un poco recalcar que este servicio al cliente, desde el punto de vista de la logística, creo que es importante, como lo hemos visto en la clase, en la sesión anterior, el tema de dividirlo, ¿no? En los dos tipos de clientes, ¿no? Tanto internos como externos. Porque, por ejemplo, dice, el servicio al cliente abarca diversas actividades que tienen lugar antes, durante y después de la venta. Me parece algo conocido cuando, ¿se acuerdan cuando les comentó yo? Cadena de suministro, o perdón, logística, soporta las operaciones antes, durante y después de que éstas se iniciaron. Entonces, el servicio al cliente tiene una similitud importante que resaltar. También soporta o está detrás haciendo seguimiento antes, durante y después de la venta. ¿Por qué? Antes de la venta hace las coordinaciones con el área de almacenamiento, con distribución, o si quieren verlo con el área logística, que a través de almacenes, distribución, control de existencias, canal de distribución, la función transporte, recuerden la función transporte, no se olviden porque puede venir en su control, para coordinar cuáles son las disponibilidades de productos que poseen. En segundo lugar, hace todas las estrategias de ventas de acuerdo a la especialidad y a su expertise del área de ventas y de los vendedores propiamente dicho, para concretar la venta en sí, ¿no? Y si esto amerita una firma del contrato. Y después, con el servicio de postventa que le hemos visto en una diapositiva. Justo creo que es la última diapositiva de la sesión anterior. En este sentido, desde el punto de una perspectiva logística, ¿qué debe asegurarse de logística? Debe entregar a este cliente, en este caso hay que hacer la diferenciación que estamos hablando del cliente externo. Debe proporcionar eficientemente los siguientes elementos, dice acá. Disponibilidad de existencias, es decir, tiene que haber una verdadera coordinación entre el área de ventas, el área de producción y el área logística, para que nuestra fuerza de ventas o nuestra área de ventas o comercialización, como le queramos decir, pueda salir al mercado sabiendo qué verdaderamente tienen stock. ¿Qué cosa tenemos nosotros para ofrecer? ¿Correcto? Y eso nos llevará a nosotros a tener esa capacidad de poder atender cuando ventas diga determinadas cantidades a determinados clientes. Pero una cosa es tener las existencias en el almacén, perdón, y otra cosa es gestionar los pedidos. Si queremos hacer la similitud, esta disponibilidad de existencias es lo que tenemos en bruto, ¿no? Tenemos 300.000 unidades en almacén, pero ¿cómo van a ser unitizadas? ¿Cómo van a ser despachadas esas 300.000 unidades? ¿Cómo vamos a gestionar la cantidad de pedidos que llegan? Y de acuerdo a la naturaleza de la gestión de pedidos, es como nosotros los vamos a atender.
Porque una cosa es que de estas 300.000 unidades yo le tenga que repartir a 400 o 300 clientes que me pidan mayormente en unidades, en pedidos mínimos, no sé, de 60.000 unidades. Inclusive para la unitización y para la planificación de la distribución es mucho más sencillo que estas 300.000 unidades que corresponden a diferentes tipos de ítems sean solicitadas por casi 250.000 personas. ¿Se acuerdan cuando estamos comentando constantemente el ejemplo de Amazon? Amazon no atiende una unidad, o no atiende 30, 50, 60, 150 unidades por cliente. Amazon atiende a todos en cantidades de 2, 3, 4, bueno, vamos a exagerar, 5 unidades por persona. Imagínense 300.000 unidades. Vamos a hacer la división. 300.000 unidades entre, ¿cuánto pongamos de media? Y eso que estamos siendo demasiados, eh, no sé cómo decirlo, demasiados buenos con que una persona pida 5 unidades. Miren ustedes, si cada usuario pidiera 5 unidades y yo tuviera un stock de 300.000 unidades por ítem, tendría que gestionar 60.000 pedidos. 60.000 pedidos. ¿Se imaginan ese gran dolor de cabeza que yo tengo que hacer para gestionar 60.000 pedidos? Porque una cosa es las unidades dentro del almacén y otra es cuando estos salen al mercado. Y si a eso le agregamos algunos factores como por ejemplo tiempo, fecha de vencimiento, caducidad, o algunas exigencias externas de los ítems que estamos o de las unidades que estamos custodiando y trasladando, como qué exigencias que puede tener dentro de la especificación técnica de transporte y almacenamiento, puede decir que tiene una temperatura constante, una humedad relativa, o que tiene algunas características o permisos especiales. Nosotros no hemos hablado mucho de los permisos especiales, pero por ejemplo que somos una quimiquera y ustedes saben que algunos productos solamente se pueden transportar, ¿no?, con unidades debidamente certificadas, más aún con permisos especiales. Por ejemplo, hasta algo, un elemento que es de uso común, el combustible. El combustible, señores. El combustible, para poder yo sacarlo, necesito de alguna otra forma estar certificado por Petroperú, tener la autorización, que me den un código SCOT, tener un vehículo que cumpla las características del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Todas estas cosas yo tengo que gestionarlo de la mejor manera. Y la gestión de estos vehículos de transporte no termina ahí. Porque si de repente en qué parte del país yo me encuentre, yo voy a necesitar un permiso de la Policía Nacional, porque así es. En algunos lugares el combustible, como por ejemplo los combustibles de aviación, el famoso determinado llamado turbo, está prohibida la comercialización para yo transportar querosene. ¿Por qué? Porque es un insumo controlado. En alguna parte del país es insumo altamente controlado porque es una materia prima para hacer eh, sustancias ilícitas como la pasta básica de cocaína. Entonces, toda esta gestión que se realiza de planificación no es tan sencilla para yo poder atender a mi cliente. Por otro lado, en esta gestión de pedidos tenemos que analizar
el sistema que nosotros utilizamos para hacer estos pedidos. ¿A qué me refiero? En algunos casos, los sistemas utilizados son un catálogo. En otros casos, se hace por estas páginas como Alibaba, eBay. Por otros casos, ellos entran a nuestra plataforma informática y mediante una catalogación alfanumérica solicitan el pedido, la cantidad. En esa catalogación alfanumérica de un código, nos pueden decir hasta el tamaño, la cantidad, las características, el nombre técnico, el nombre comercial. Mayormente depende de la industria donde nosotros nos desarrollamos, nos va a permitir a nosotros ver cuál es el mejor sistema para poder soportar o recibir o transmitir o gestionar la información de los pedidos. En ese sentido, como vemos, cada punto de la relación que tiene ya directamente logística con el cliente final, teniendo como intermediario a ventas, comercialización o marketing, debemos gestionar cuáles van a ser el lenguaje y los términos para poder tener las herramientas necesarias para entregarle el producto final al cliente. Porque desde que hablamos 300.000 pedidos al mes, ¿se imaginan ustedes? Y que de los 300.000 pedidos, solamente el 20% tenga observaciones. De estas 60.000 personas que hablábamos hace un momento, el 20% son 12.000 pedidos con observaciones. ¿Y 12.000 pedidos con observaciones qué significa? Significa la aparición de la logística inversa. Pero esta logística inversa es la que nadie quiere. Es la logística inversa que no genera valor. No quisiera pensar que en estos 12.000 pedidos, donde no genera valor esta logística inversa, va a mermar la utilidad que tengamos. Va a aumentar la carga laboral para los trabajadores. Desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista comercial, el cliente, como hemos visto en la sesión pasada, se va a llevar una mala imagen de nuestra marca. Más aún, el nivel de servicio, que es la cantidad de pedidos atendidas para obtener la mayor rentabilidad posible, se va a ver afectado. La calidad de nuestro sistema va a ser seriamente cuestionado. Y por último, es muy probable que ahora sí se necesite una auditoría para determinar dónde se produce el error. Y en ese tipo de observaciones existen 4 puntos donde puede aparecer un error. Y solamente estoy hablando de gestión de pedidos, o sea, no estoy asumiendo o no estoy tratando de hablar de, caramba, el producto que llegó tenía una falla, ni siquiera eso. Estoy hablando de la gestión, que el producto está en el almacén sin ningún tipo de observaciones, listo para la venta. Si le aumentamos eso, wow, o sea, ya mejor ni hablamos del tema. Si le aumentamos ese porcentaje de fallas por temas de calidad, ya no hay mucho que hablar.
Estos 4 puntos que yo veo donde haya o 3 puntos donde haya una posible falta de control o de gestión de pedidos, se puede iniciar desde el cliente. Si el cliente hace este pedido inadecuado, mayormente, y lo quiere devolver, nuestra imagen no se ve afectada porque el cliente es el que, no digamos la culpa, pero es el causante de que haya llegado el producto que no le satisfacía, pero por responsabilidad de él. El otro sitio donde sí nos compete en esta gestión de atención de pedidos al cliente final o al consumidor final es en la planificación del transporte. Vuelvo a repetir, sin contar de que es muy probable que en el transporte también pueda haber sufrido alguna falla, alteración. El otro punto donde yo puedo encontrar es en el picking de los pedidos para la atención al cliente. Este picking se da, ya sabemos, dentro del área de almacenamiento. Y el otro pedido, la otra observación que podemos encontrar es la gestión o la tramitación del pedido del área de ventas, de marketing o comercialización hacia el departamento de logística, específicamente al área de distribución, almacenamiento y distribución. Entonces, comprendemos la importancia. Por otro lado, por la necesidad y la competitividad que existe en los mercados, yo tengo que tener una flexibilidad de productos. Esta flexibilidad para atender los productos que me solicitan los clientes es importante. Porque para tener la flexibilidad de atención, yo tengo que generar las mejores condiciones para el intercambio de información. Inclusive hasta, imagínense ustedes, un intercambio en el ruteo. Yo estoy llevando mi producto a un cliente final que está ubicado, no sé, en San Miguel. Mi destino final es San Miguel. Y de pronto, comercial me dice que por alguna llamada del cliente que no se encontrará en su casa, pero que lo necesita urgentemente y que se lo lleven a su trabajo. Yo dentro de lo posible tengo que ser lo más flexible del mundo. Pero ¿qué sucede si yo tengo una planificación de distribución por día y no me toca irme al distrito de Surco para hacer el cambio de San Miguel a Surco? Tengo que tener algún plan de contingencia para atender a ese cliente. Y más aún, si lo necesita con urgencia, no está de mal hablar de la posibilidad de que pague un pedido express, por ejemplo. Si de verdad es urgente. Todo esto nos lleva a tratar de planificar la flexibilidad en la atención de los pedidos. Esta flexibilidad de atención de los pedidos hace que cada vez la planificación que yo tengo en el almacenamiento y distribución y en el propio canal de distribución sea relativamente flexible. Soy un poco negativo a utilizar la palabra flexible. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura popular, sobre todo en el Perú, no voy a hablar de Latinoamérica, pero la palabra flexibilidad en el Perú significa no programación. Al decir yo soy flexible, no programo. Como me venga el pedido, yo lo envío.
Y si tengo que gastar más en combustible o demorarme más tiempo porque tengo que ir primero a San Miguel y luego a Surco y luego regresar a Pueblo Libre y luego irme a Jesús María, sin un ruteo establecido, no tengo el control y como no tengo el control, no puedo medir la eficacia o la eficiencia de estos procedimientos. Y recuerden, lo que yo no puedo medir, no lo puedo gestionar. Y si no lo puedo gestionar, no me sirve. Por otro lado, tenemos que señalar que la calidad del producto o su precio es fácilmente imitable o incluso alcanzable. ¿Por qué? Por la competencia. Entonces no lo es tanto esa percepción que se tiene del cliente del servicio que ha recibido, sino lo que le decía anteriormente, ¿cuál es el valor que le da el cliente al producto? ¿Cuál es el valor percibido que le da nuestro cliente al producto? ¿Qué otra cosa gestionamos nosotros desde el punto de vista como organización con algún tipo de preventa que podamos hacer con nuestro cliente? Más aún, como vemos en el PPT, lo que mayormente en marketing y en ventas tratan de hacer es la llamada fidelización del cliente. Esos son temas de marketing, por supuesto, y de ventas, que también tenemos que conocer, pero yo les he dicho y les he comentado que esta fidelización del cliente, mayormente, cuando se analiza a los clientes desde el punto de vista un poco más operativo, si quieren verlo, menos filosófico o menos estructurado, le llamamos los clientes apóstoles. Miren lo que dice acá, la fidelización del cliente permite a cualquier empresa retenerlo, de tal forma que asegura la rentabilidad de la inversión inicial de captación. Es decir, claro, para yo captar a ese cliente ha habido un tiempo, un costo, un trabajo previo. Entonces, cuando yo recupero y mantengo captado a este cliente, desarrollo el producto y las prestaciones de servicios como un servicio postventa. Está ese cliente fidelizado y como está fidelizado conmigo, le sigo ofreciendo servicios determinados. Más aún, dice, por este motivo, el servicio al cliente debe ser considerado como una de las actividades estratégicas básicas de cualquier empresa que interviene en el canal de distribución. Pero esto es más que una PPT o una diapositiva, es cómo. Yo lo considero una estrategia básica. Ya, muy bien. Pero entonces dime cómo lo retengo. ¿Cómo puedo yo retener a ese cliente? Y la única forma de retener a ese cliente es ¿qué cosa? Atendiendo, dando un servicio de calidad. Si yo estoy en la capacidad de darle un servicio de calidad, entonces, ¿qué mejor herramienta tengo yo? Más aún, como hemos visto en la clase pasada o en la presentación pasada, esta gestión de calidad en la organización y ahora el servicio al cliente en la empresa, como bien dice la diapositiva, es una de las actividades estratégicas. Es por eso que nosotros analizamos la importancia del cliente
y cómo nosotros le damos valor a la organización, valor a nuestras actividades de manera proactiva, siendo nuestros comportamientos realizados por algo que se llama convicción, que no hay nada mejor que el autocontrol de la calidad, es decir, todos nos ponemos la camiseta de calidad y todos en nuestras determinadas áreas y de acuerdo a nuestras funciones. Esto es importantísimo, señores. Más aún, si podemos ver el siguiente gráfico. Miren lo que dice. Para que yo tenga un buen servicio al cliente, debe formarse otro triángulo perfecto, si quieren, o un proceso repetitivo, un ciclo repetitivo. Que yo tengo que tener los suficientes ítems o la cantidad de stocks o la gestión de stocks necesarias para poder soportar los pedidos que me hagan los clientes a través de ventas. Y luego que yo gestiono con ventas, comercialización, estos pedidos, automáticamente viene la otra arista. Y la otra arista es cómo hago yo la planificación de distribución. Y cuando yo planifico la distribución, tengo que tener claro y presente que no solamente es distribución, es llevarlo en un camión o en un medio de transporte. Distribución es el siguiente paso del ciclo de almacenamiento que lo hemos visto hace 2 sesiones. Y en este ciclo de almacenamiento con la recepción, ¿no? La custodia, el picking, el despacho y el control de existencias. Pero ya sabemos que el control de existencia está en todo el proceso. Pero cuando yo lo tengo los stocks, como dice la parte que está morada, los stocks disponibles, uno de los riesgos que aparecen ahí es que yo haga mal el picking. La consolidación del pedido yo puede ser que la haga mal, porque al fin y al cabo, ¿quién la hace? Las personas. Y las personas no somos infalibles a equivocarnos. Para mí, este triángulo, por decirlo, explica de una manera clara y gráfica cómo debe ser el servicio al cliente desde el punto de vista logístico, manejando nuestros niveles de stock máximos, mínimos, niveles de reaprovisionamiento, gestionando la cantidad de pedidos, porque no solamente según la política que se tenga, yo voy a tener al primer pedido. De repente hay alguien que hace un pedido con urgencia y ya ha pagado un sobrecosto por el mismo, entonces la atención del almacén debe soportar esa flexibilidad para yo poder, como viene un pedido especial o con un precinto especial, atender a este pedido de forma prioritaria. Se me viene un ejemplo de la poca o mucha experiencia que yo tengo en este tema. Recuerdo mucho que en Estados Unidos hay unos almacenes especializados para atender repuestos de aeronáutica. Y estos repuestos de aeronáutica son solicitados por diferentes organizaciones, desde públicas, privadas, inclusive algunas públicas con características especiales como son las Fuerzas Armadas. Y estoy hablando de los almacenes de Boeing. Dentro de los almacenes de Boeing, cuando un distribuidor solicita un repuesto determinado, verifica la cantidad de ítems solicitado y la prioridad que tiene dentro del sistema de gestión de pedidos para poder ser atendido. Es decir, no atienden al primer pedido que entra, atienden ese pedido. ¿Por qué? Porque hay, como les hace un momento, haya una fuerza armada
que necesita un repuesto de suma urgencia para alguna operación de seguridad nacional y Boeing tiene que dejar de atender a los de uso civil, de uso civil para atender los repuestos. No de uso militar, porque al final el Boeing es multipropósito, ¿no? Sino atender el pedido de la rama militar que lo solicita. Y sí tenemos que tener verdaderamente bastante criterio. ¿Y a qué me refiero con bastante criterio? Por otro lado, y no aparece acá, pero ya lo hemos mencionado anteriormente, es que si bien yo tengo los stocks, yo hago la gestión de pedidos y luego hago la distribución, esto está íntimamente ligado a algo llamado nivel de servicio. Y bueno, ¿qué es el nivel de servicio? El nivel de servicio controla el inventario en tiempo real para establecer una cultura de atención al cliente. Este nivel de servicio, en pocas palabras, nos indica del 100% de los pedidos cuál es mi porcentaje de atención óptimo. ¿Qué significa tener un porcentaje de atención óptimo? A ver, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. A ver, señores, cuando alguien me hace un pedido, este triángulo anterior que hemos visto de stock, gestión de pedido y distribución, ¿tiene un costo? O sea, gestionar los pedidos, realizar la planificación de distribución, ¿representa un costo? Por supuesto que sí. Porque yo tengo personal ahí, tengo recursos materiales ahí, recursos económicos financieros ahí, que gestionan y analizan eso. Cuando yo estoy aproximadamente en un nivel de servicio del 98% o 99%, subir 0.5% más de nivel de servicio a un 99%. Los costos que se generan para atender esa subida del 5% de nivel de servicio no van a ser beneficiosos para mí. Es decir, subir 0.5 de ventas, el costo fijo y variable con respecto a la anterior medición, subo en un 30%. Es decir, ese aumento de 0.5% en ventas no se refleja como quisiéramos en la utilidad, al contrario, la disminuye. Entonces el nivel de servicio es un factor muy importante para las políticas de atención hacia los clientes. El nivel de servicio que se halla de manera numérica, estadística, recordarán ustedes esa campana de Gauss y esa política. Antiguamente existía el Lean Management, el Lean Factory, ¿correcto? Y ahora se complementa con la metodología o el análisis Six Sigma.
donde de una u otra forma se llega a corroborar que ese aumento mínimo porcentual, bordeando el 99% de atención al servicio, se ve afectado principalmente en desmedro, por supuestamente en desmedro nuestro, en que la atención de cada pedido adicional a ese punto óptimo, en el lugar de traer un beneficio, nos trae una pérdida. A veces parece difícil de creer, pero es así. Y ahí está el gran problema de los que trabajamos o trabajan a manera de sentimiento. ¿Y cuál es ese problema? Ese problema es que por tratar de atender el 100% de los pedidos, su cadena productiva, su cadena de logística, su canal de distribución y sus ventas se ven estresadas a tal forma que van a perder competitividad dentro del mercado. Van a perder la opción de maximizar las utilidades, porque nos dejamos llevar por el sentimiento de nuestra empresa tiene el 100% de pedidos. Pero esto no nos puede llevar hacia el otro extremo. ¿Y qué es el otro extremo? Bueno, le hago caso al sistema y atiendo un 99% de los pedidos al azar. Craso error también. ¿Qué significa que yo al azar deje de atender a un cliente al azar? ¿Qué pasa si es un cliente fidelizado, como hemos visto en las diapositivas anteriores, a nuestra organización? ¿Qué pasa si es un cliente que tiene años con nosotros y no lo atendemos? ¿Qué pasa si ese cliente verdaderamente es un potencial cliente importante dentro de la organización? Y yo voy a agarrar la manera más sencilla y fácil, no lo atiendo, porque el sistema me dijo 99% y justo ese 1% salió sorteado. Y en años anteriores o meses anteriores, ese cliente a nosotros nos permitía por lo menos asegurar el pago de los costos fijos de producción. Y ahora por un tema de azar no lo atiendo. ¿Ustedes creen que tiene sentido dejar a la probabilidad que elija qué cliente voy a dejar de atender? ¿Ustedes creen que tiene sentido dejar esa decisión a un sistema informático? Me podrían decir, pero caramba, Michael, ¿cómo es posible que tú no confíes en los sistemas informáticos? Yo sí confío en los sistemas informáticos, pero por un tema de experiencia les puedo decir que el que debe tomar la decisión es el ser humano. No se puede competir contra la capacidad de almacenamiento y procesamiento de los datos e información por parte de las máquinas. Correcto. No se puede dejar de admitir que en el Business Intelligence me permite a mí sacar predicciones de mercado. Por supuesto que sí. Pero todavía no existe una máquina, de repente algún día existirá, que pueda tomar una decisión en base a la experiencia. Oye, Michael, la inteligencia artificial se basa en experiencia, ¿sí? Pero nuestro sistema de toma de decisiones todavía no va a ser superado. Es importante que nosotros empecemos a comprender cómo nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones y decisiones trascendentales sobre la atención
o no atención de los pedidos a los clientes. Este diseño de servicio al cliente debe identificar algunos puntos importantes. En los procesos, debo identificar cuáles son las debilidades o problemas o contingencias que se presentan en determinados procesos de atención. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál es el impacto que causa al final de la cadena? Porque hay un impacto que se da al final de la cadena cuando nacen estos problemas en el sistema de procesamiento. Tenemos que establecer indicadores de gestión de servicios al cliente que mida la eficacia y la eficiencia de los procesos. Les vuelvo a repetir, lo que no puedo medir, no lo puedo gestionar. Y si no lo puedo gestionar, no me sirve. Dejaremos entonces al azar que se desarrolle las actividades de la empresa. ¿Ustedes creen que será así? ¿Dejaremos al azar sin ningún tipo de medición en indicadores para la toma de decisiones? Entonces, como decíamos hace un momento, que el sistema, el software, el ERP, tome la decisión por mí. Y a eso nunca podemos llegar. Nunca. Luego, tenemos que tener claro la información relativa a la estructura organizativa que soporta los pedidos. Es decir, cuál es la estructura del área del departamento logístico. Y funciona en base a un organigrama matricial, a un organigrama funcional, a un organigrama híbrido, a un organigrama japonés achatado. No lo sé, pero tenemos que entender. Y más aún, yo le aumentaría algo a la número 3. ¿Qué cultura organizacional tenemos dentro del área logística? ¿Estamos dispuestos a ser proactivos, a asumir retos, como dice la teoría la teoría Y de McGregor? ¿O somos unos trabajadores que no queremos asumir ningún tipo de retos o responsabilidades, como dice McGregor con la teoría X? ¿Cuáles son nuestras normas, hábitos y valores que practicamos nosotros dentro de la organización? ¿Cuál es nuestra aptitud frente a la calidad que hablábamos nosotros? ¿Tenemos líderes que puedan gestionar estos intereses de manera adecuada? ¿Están debidamente ploteados, marcados estos comportamientos del líder? Les recomiendo, por ejemplo, Robbins, en su libro Comportamiento Organizacional, donde hace una muy buena descripción de cómo nosotros a qué tipo de reflexiones y pensamientos y comportamientos tienen los seres humanos en los 3 círculos concéntricos, teniendo a nuestro ser yo, a nuestro yo. Cuando nosotros decimos nuestros comportamientos en base o decisiones en base a la individualidad de cada uno. O cómo llegamos a comportarnos en algunos tipos de grupos y cuáles son nuestros comportamientos dentro de una organización. Y no significa que uno sea bipolar o que sea lejano, como lo indica algunas escrituras, ¿no? Que tiene 2 caras. No. La naturaleza del ser humano, nuestro yo, tiene diferentes formas de comportarse de acuerdo al escenario en que se desarrolla. De repente no nos importa cómo es el tema individual, pero en el tema del grupo y organización sí nos importa cómo es su comportamiento. El tema individual lo manejará o lo registrará recursos humanos, gestión del talento, para poder ver las promociones que tenga dentro de la empresa. Pero sí nos importa como grupo y como organización cómo se desarrolla y se adhiere a la cultura organizacional
de la cadena de suministro que manejamos. Porque así nos permitirá manejar las oportunidades de mejora y ejecutar los planes de acción de manera óptima, buscando resultados verdaderamente palpables y medibles. Pero no podemos dejar de lado las acciones necesarias para el diseño de este servicio al cliente. Lo indispensable que es tener una información adecuada, confiable, que sea fácil de gestionar para pedir reportes y soporte a una decisión. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cuál es la calidad que espera en nuestro cliente? ¿Qué plazo de entrega tenemos nosotros para poder diseñar nuestro canal de distribución? Las condiciones de ventas aceptadas, las garantías comerciales y, como ya lo hemos mencionado, nuestros servicios de postventa. ¿Cuál es el ciclo de respuesta que debemos tener nosotros frente al cliente? El servicio de respuesta que debemos tener es la rápida recogida y tramitación de los pedidos, la transformación en el albarán, la preparación del pedido, la expedición del mismo pedido y el análisis del transporte que se va a realizar. También es importante analizar este concepto que lo conversamos hace un momento, el famoso Kaizen. Y el Kaizen aparece como un método de gestión que involucra a la totalidad de los integrantes de una organización. ¿Le suena algo como círculos de calidad? ¿Le suena algo de cultura organizacional? ¿Le suena algo de trabajar por convicción? ¿Cómo nos comportamos según ROBIS, individuo, grupo, organización? Desde los trabajadores de menor jerarquía hasta los directivos, todos involucrados en una actividad. Esta herramienta apunta a optimizar la competitividad y la productividad de la empresa mediante pequeños pasos. Esta filosofía Kaizen principalmente lo que busca es el trabajo en equipo o en grupos. Los diversos estamentos de la entidad deben estar alineados detrás del objetivo, es decir, algo que se llama disonancia cognitiva. Mis valores personales están alineados con los valores de la organización. ¿De dónde salen los valores organizacionales? No salen del planeamiento estratégico que vimos ya hace como 3 sesiones atrás. Por otro lado, el Kaizen considera el tiempo como un recurso estratégico. El tiempo no se puede recuperar y mucho menos se debe desperdiciar. Este recurso valioso para todas las empresas más allá de su tamaño. Busca ¿qué cosa? Una mejora continua. Concepto claro de calidad, ¿cierto? Es esencial controlar el tiempo con precisión para sacarle el máximo provecho posible. El tiempo no se recupera, señores. Nosotros no podemos recuperar el tiempo. Por otro lado, el Kaizen debe observar algunos criterios logísticos. El coste del servicio es el equilibrio entre la disponibilidad del producto y el coste de proporcionar al cliente. Si existe un desequilibrio en yo tener disponible el producto, no voy a agregar valor, sino voy a restarle valor, en este caso principalmente económico. Si la lealtad al producto es importante, el pedido insatisfecho tiene un coste bajo porque el consumidor esperará
al reabastecimiento del producto. Yo diría más que la lealtad, ¿cuál es la importancia claro, el nivel de importancia de tener ese producto urgente en mi poder? Si la lealtad del producto es débil, es decir, yo, si no me atiendes, me voy con otra persona, el coste es más alto, porque el consumidor buscará un producto sustituto. En cambio, si yo tengo una lealtad al producto y dice, este producto es bueno y cueste lo que cueste, y demore lo que demore, yo lo voy a adquirir y esperar, puedo tener de repente un hándicap para poder manejarlo. Pero eso no siempre va a ser así. Si yo optimizo el equilibrio entre el costo de inventario y el costo de fabricación, el coste de almacenaje, manipulación y el coste de transporte va a generar que la suma de estos costes en positivo va a hacer que yo agregue al valor a mi producto. Y cuando yo le agrego valor a mi producto, ¿qué sucede? El cliente lo va a percibir, va a ver que es un precio percibido, va a ver que es un valor percibido, perdón, va a ver el valor percibido el cliente por encima del precio de venta. La importancia de todas estas actividades detrás solamente para que el cliente tenga o perciba que el valor del producto está por encima del precio de venta. Eso es lo que en realidad, perdón, buscamos. Otro concepto importante es las famosas 5 S, que es una metodología para crear un ambiente de trabajo limpio y ordenado. Recuerdan que en algún momento de la exposición les decía, es importante tener esto tan sencillo como limpiar nuestra área de trabajo mejora la productividad. Está dentro de las políticas de las 5 S. Y ya que las anormalidades se vean visibles en forma inmediata. Es decir, uno de los grandes problemas es que cuando algo falla y no se repara, ya pasa a ser parte del paisaje laboral. Oye, está fallando la impresora. Ah, bueno. Y se queda esa impresora fallada por los siglos de los siglos. Y esa normalidad, que en realidad es la normalidad de que la impresora no falla, ya se vuelve algo normal que esa impresora esté parada por tanto tiempo. ¿Y qué son? ¿O de qué habla estas 5 S? Las 5 S habla de clasificación y descarte de los bienes que encontramos. Habla de la organización que tiene los recursos materiales dentro de las áreas de trabajo. Porque una vez que hemos los clasificado y descartado lo que no agrega valor dentro de nuestra área de trabajo, al deshacernos de ellos vamos a poder gestionar y organizar lo que tenemos que sí agrega valor. Y más aún, ganamos espacio. Tener higiene o la limpieza dentro de la organización es fundamental. Un lugar limpio y ordenado produce mejores o mejor productividad dentro de los trabajadores. Asimismo, la disciplina y el compromiso de los trabajadores con respecto a los objetivos de la organización es muy importante. Otro punto de las 5 S que analiza es la limpieza. Y a veces produce o da que pensar que muchos de los comportamientos, volvemos a Robbins, muchos de los comportamientos individuales que realizamos en casa se llevan al trabajo. Si nosotros no somos ordenados, higiénicos, organizados, limpios dentro de casa, seguro que esos hábitos
serán llevados al área laboral y si el grupo se ve afectado por eso, ténganlo por seguro que disminuirá la productividad. Por otro lado, cuando nosotros analizamos los beneficios que da implementar estas 5 S, sobre todo se potencia que el trabajo en equipo es mucho mejor que el trabajo individual. De ahí podemos sacar algunos conceptos como sinergia. Y mediante este grupo o trabajo de grupo que se transforma en equipo, los trabajadores se comprometen con los objetivos. Se valora y se respeta las aportaciones y el conocimiento es compartido y gestionado de manera eficiente. Buscamos la mejora continua de hacer la tarea de forma individual y conjunta de una manera más óptima. Pero conseguir una mejor productividad consiste principalmente en estos 6 puntos. Una mejor productividad significa tener menos productos defectuosos. Una mejor productividad da como resultado menos averías. Una mejor productividad nos permite tener un menor nivel de inventario. Una mejor productividad nos da menos accidentes. No hemos tocado la importancia de la seguridad en el trabajo. Las normas de seguridad en el trabajo no solamente nace del empleador, sino es una obligación del empleador, supervisada por el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores deben tener toda su documentación y toda su documentación en el caso que suceda un accidente y deben estar escritos todos los procedimientos para evitar los accidentes. Todos los movimientos y traslados dentro de la organización deben ser deben dejar de ser inútiles, perdón. Todos los traslados deben ser buscando la optimización y no vamos a movilizarnos de un lugar a otro simplemente por perder el tiempo, porque el tiempo es el recurso más importante. Cuando yo estoy en un área productiva, cuando voy a cambiar de herramienta, debo hacerlo de la manera más eficiente posible. Y este cambio de herramienta viene de todo un estudio previo que ya hemos conversado, que da el sustento a la administración científica, que se habla sobre el tema de estudios de tiempos y movimientos. Asimismo, cuando uno mejora el lugar de trabajo, ¿qué conseguimos? Cuando hacemos esa clasificación, ¿se acuerdan? En las 5 S, y deshacemos de los productos, bienes que no dan valor y quitan espacio, al contrario, la buena gestión hace que el área de trabajo se vuelva más amplia, tengamos más espacio, se vea más profundidad, haya más comodidad, o en su contrario, las incidencias que pueden haber un accidente son menores. Vas a sentir un orgullo de trabajar en esa área. Das una mejor imagen a los clientes cuando ingresan y encuentran un área limpia, no tan cargada, tan desordenada. Demuestras con esos pequeños detalles la eficiencia y seriedad de tu organización. Al tener un espacio más agradable, hay mayor trabajo en equipo, más cooperación, mejor clima laboral, mayor compromiso y responsabilidad con las tareas impartidas. Vamos a tener mayor conocimiento del puesto de trabajo, nuestras habilidades y también nuestras debilidades, para poder nosotros de alguna manera gestionarla de manera más eficiente, para que las fortalezas se magnifiquen
o crezcan y nuestras debilidades disminuyan. Pero no es tan sencillo como se dice en una conferencia como esta. Es tan importante esto, el hecho del no how, sino no who, sino cómo se hace, sino quién lo hace. Por eso se vuelve tan importante tener dentro de la organización diferenciado qué es un jefe y qué es un líder. Porque es ahí a través que yo puedo gestionar los intereses de la organización. Porque dentro de la organización hay una organización formal y una organización informal, donde necesariamente el jefe no es el líder y donde muchas veces el líder tiene intereses diferentes a la organización y se presenta un conflicto, lo que lleva a un mal clima laboral. Con un conflicto y un mal clima laboral, un conflicto que no es gestionado de forma eficiente, significa una menor productividad, una menor eficiencia, lo que se va a ver representado en la disminución de las ventas, como hemos dicho, que se ven directamente relacionados con utilidades al final del ejercicio. Bueno, señores, espero que hayan podido observar e identificar la importancia de los clientes dentro del sistema logístico, la importancia del Kaizen y las 5 S principalmente. Los espero en la próxima sesión.